Cuando pienso en Sor Troncati, se me viene a la mente su sencillez y su vida misionera. Nació en un pequeño pueblo de Italia, en Corteno Golgi, el 16 de febrero de 1883. Durante su infancia estuvo rodeada de su familia, cuidaba cabras y ayudaba en el campo. Desde entonces María mostró un corazón fuerte, lleno de bondad. Su inteligencia brillaba en cada cosa que aprendía. Poco a poco, su vocación nació en silencio, con la lectura del boletín salesiano que su maestra compartía en la escuela. Cada historia, cada testimonio de los misioneros encendía en ella el deseo de dedicar su vida a Dios y servir a los más necesitados. Desde niña, la santidad de Sor María se manifestó. Era generosa y ayudaba a los demás. Con el tiempo decidió ingresar al Instituto de las Hijas de María Auxiliadora después de pensar mucho, rezar y sentir que quería ser misionera. Su infancia y juventud la prepararon para vivir sirviendo a los demás con amor y sacrificio. Así, el 15 de octubre de 1905, María se despidió de su familia para entrar al instituto, en Nizza, Monferrato. Un año después, el 12 de agosto de 1906, fue al noviciado y escribió: «Ahora soy tuya, Señor. Quiero ser tuya para siempre. Jesús, he dejado lo que más amaba para venir a servirte, para santificarme». Durante la Primera Guerra Mundial, Sor María se formó como enfermera, siguió un curso de asistencia sanitaria en Varazze y trabajó en la Cruz Roja en el Hospital Militar. Esta experiencia de cuidar a los soldados heridos fue muy útil para su acción misionera en la Amazonía ecuatoriana. En una ocasión, en junio de 1915, cuando estuvo en Varazze, María hizo un pacto con la Virgen. En medio de una inundación con el agua amenazando su vida, le dijo: «Si me salvas, iré a las misiones». La Virgen la salvó y después de varios años de espera, ella fue enviada al Ecuador. Dejó su patria y su familia con la certeza de que Dios la llevaba de la mano. Finalmente, el 9 de noviembre de 1922, las misioneras enviadas a Ecuador partieron hacia la estación de tren de Nizza en compañía de la madre inspectora Carolina Mioletti. De Nizza fueron a Turín, a Lyon, a Marsella y embarcaron en el puerto de Génova. Durante el viaje, Sor María escribía las reflexiones que le daban fuerza y rezaba por la misión que le esperaba. «Busco tu rostro, Señor. Al partir debemos dejar en paz nuestra patria y nuestros familiares. Jesús camina delante de nosotros amortiguando las espinas, pero quiere que lo sigamos con valor». Así, Sor María Troncati llegó a Ecuador el 24 de diciembre de 1922 para realizar su labor misionera en la región amazónica, entre los Shuar. Esta etapa fue decisiva en su vida.
enfrentó condiciones difíciles que pusieron a prueba su fe y compromiso. Luego emprendió el viaje a la zona andina, al pueblo de Chunchi, sede de la inspectoría. Era un lugar de mucha pobreza y no había médicos ni medicinas. Al poco tiempo de su llegada, Sor María improvisó un botiquín con lo que tenía y empezó a curar a los más pobres. En 1925 llegó su gran desafío, la selva amazónica. Sor María siempre decía que cada paso hacia lo desconocido era una entrega más a Dios. Acompañada por otras hermanas y misioneros, partió rumbo a la Amazonía. Sentía mucho temor a medida que se alejaba del mundo que conocía. Sin embargo, continuó ofreciendo a Dios toda su incertidumbre y su miedo. Llegó hasta Méndez, y aquí Sor María se encontró por primera vez con el pueblo Shuar. Curó a la hija del jefe herida por una bala de fusil y se ganó la simpatía de este pueblo. Las hijas de María Auxiliadora se establecieron en Macas, que en aquel tiempo era una aldea de colonos. Se ubicaron en una casita sobre una colina rodeadas por las cabañas de los Shuar. Los primeros años fueron de total pobreza. Las hermanas vivían de la caridad de la población. Sor María era la directora de la comunidad. Atendía a la gente, la curaba, le daba consuelo. Todos encontraron en ella un corazón abierto para aliviar cualquier dolor. La llamaban Madrecita Buena. Claramente la santidad de Sor María se evidenció en su amor incondicional hacia los más necesitados y su capacidad para adaptarse a las realidades culturales indígenas, con respecto a sus tradiciones, ganando su confianza con humildad, cariño y solidaridad. Sor María hacía diagnósticos, ofrecía remedios para las enfermedades, curaba las llagas, era cirujana, farmacéutica, partera, dentista. También acudía a las casas para atender urgencias, en el día o en la noche, incluso cruzando ríos. Siempre, con su maletín de urgencias en una mano y en la otra el rosario, invocaba a María Auxiliadora en cada viaje y en cada curación. Decía, una mirada al crucifijo me da vida y valor para trabajar. Sor María era una mujer feliz, apasionada de Jesús y por Jesús. El secreto de su entrega incondicional estaba en la oración constante, del permanecer en el silencio de la noche y del amanecer ante su Señor, de dejarse llenar el corazón de su amor.
En 1947 fue nombrada directora de la comunidad en Sukua, donde se distinguió por su amor a los colonos y Shuar. En una pequeña casa de madera acogió a las hermanas y a las chicas Shuar. Animó a la comunidad, fue enfermera, educadora, catequista. Creaba un clima cálido de caridad e intensa vida espiritual. No había persona necesitada en Sukua y sus alrededores que no hubiera experimentado su amor materno y desinteresado. Nadie acudió a Sor Troncati y salió defraudado, aún en lo material. Ella se esforzaba en atender a todos. No solo curaba, fundó el Hospital Pío XII, formó enfermeras cristianas y les enseñó que cuidar a los demás era reconocer su dignidad. La santidad de Sor María brilló especialmente en su capacidad de ver a Cristo en cada persona enferma y necesitada. Además, su paciencia, ternura maternal y disposición permanente para ayudar reflejan claramente cómo vivió el Evangelio desde el servicio médico, social cotidiano, convirtiendo cada acto asistencial en un gesto de profunda esperanza. Nunca perdió la confianza en la providencia. Estaba segura de la presencia de Dios en su vida misionera. Realizó gestos sencillos y eficaces de maternidad. Acogió a niños y niñas que nadie quería. Dio a todos afecto, seguridad y serenidad. Inspirada por Don Bosco y María Mazzarello, contagió a sus hermanas y al pueblo su amor por los jóvenes. En medio del conflicto por el territorio que se vivía en esta zona, Sor María sirvió a Shuar y mestizos sin distinción. Fue mediadora y sembradora de paz. El 4 de julio de 1969, algunos colonos prendieron fuego a la misión de los salesianos porque los consideraban del lado de los Shuar. Fue en ese momento cuando Sor María tuvo la inspiración de ofrecerse a Dios como víctima de reconciliación entre los dos pueblos que tanto amaba. Esta capacidad mediadora revela otra dimensión esencial de su santidad: ser instrumento del amor reconciliador de Dios. Cuidó de unos y otros sin distinción, ayudándoles a vivir de manera más fraterna. Dialogaba y aconsejaba a las mujeres a sembrar palabras de bondad, justicia, fraternidad e igualdad entre las personas, sabiendo que, a través de su poder educativo, se podían formar las futuras generaciones a una convivencia respetuosa y de aceptación de la diversidad. El 25 de agosto de 1969, Sor María emprendió su último viaje desde Sukua. La avioneta que la llevaba cayó a pocos minutos del despegue. Su vida ya había dejado una huella imborrable.
Años más tarde, el Instituto de Hijas de María Auxiliadora inició el proceso formal para que la Iglesia reconociera oficialmente sus virtudes heroicas. Su vida sencilla, humilde, de servicio, profundamente comprometida con Dios y con los más vulnerables, convirtió a Sor María Troncati en un claro y actual referente de santidad. Sor María transformó lugares, corazones y vidas. Su entrega total a Dios y a los demás es un ejemplo que me inspira a seguir su camino. Hoy, cuando me siento llamada a servir, pienso en ella. Pienso en su sencillez, en su valentía, en su fe, en su amor sin límites. Gracias, Sor María, por mostrarnos que la vida entregada a Dios puede transformar el mundo. Gracias, Sor María, por dejarnos las huellas del camino hacia la santidad misionera.